Hello, my dear students. I hope you are great today. Welcome to our English class. And the topic for today is simple future. We are going to talk about the future. Vamos a hablar del futuro en el día de hoy. Y bueno, para empezar, tenemos aquí una preguntita. What are you going to do tomorrow? ¿Qué vas a hacer mañana? Es una pregunta en futuro, ¿vale? Vamos a ver entonces cómo podemos estructurar oraciones en futuro en inglés. Quiero empezar recordando que el presente continuo es un tiempo verbal que hace referencia a la hora. Cosas que están ocurriendo justo en este preciso momento. Eso lo vimos en la clase pasada. Si yo digo, I am eating a delicious sandwich now, quiere decir que yo estoy comiendo un sándwich delicioso ahora, en este momento lo estoy saboreando. In this particular moment. Si yo digo, she's drinking a cup of tea right now, quiero decir que ella está bebiendo o ingiriendo una taza de té justo ahora, en este momento. Pero si yo digo, I am eating a delicious sandwich tomorrow, ahí estaría hablando de que ese sándwich ya no lo estoy saboreando ahora, lo voy a saborear mañana. Tomorrow es mañana. De igual forma puedo decir, she is drinking a cup of tea tomorrow. Ella va a beber una taza de té, ¿pero cuándo? Mañana, ¿ok? A pesar de tener la misma estructura del presente continuo, solamente varía en el complemento de tiempo. Entonces, ese complemento de tiempo va a ser tomorrow, ya no va a ser now ni tampoco right now, va a ser tomorrow, the day after tomorrow, va a ser next week, va a ser next Monday, Tuesday, etcétera, etcétera, next weekend, next year, ¿ok? Ya en la cajita de comentarios les voy a dejar todos los complementos de tiempo que pueden existir en futuro para que los tengan en cuenta. Ahora vamos a estudiar la estructura básica de este tiempo verbal, ¿okay? Para hablar de el futuro simple, de predicciones, de planes que van a ocurrir, ya sea en un tiempo remoto o en un tiempo muy cercano, vamos a utilizar siempre la siguiente estructura. Primero, vamos a empezar si queremos hablar de algo positivo, de una oración afirmativa, vamos a empezar con un sujeto. Este sujeto puede ser un pronombre, así como este, pronombre I, yo, o puede ser un nombre, también puede ser María, Teresa, Catalina, etc. ¿Okay? Lo cierto es que el verbo to be no puede faltar. ¿Okay? El verbo to be debe estar conjugado con ese sujeto. Si el sujeto es un pronombre, es yo, entonces el verbo to be sería am, para que diga yo estoy o yo soy. Pero por el momento no vamos a traducirlo literalmente, porque resulta que toda esta unión del verbo to be con el going to me va a dar la idea del futuro. Quiere decir, yo voy a. ¿Ok? Hagamos de cuentas que el verbo to be más el going to va a traducir voy a, tú vas a, él va a. Ese va a lo vamos a lograr colocando el verbo to be más el going to. ¿Ok? Y después de ese going to viene el verbo, es la acción, ¿cierto? ¿Yo voy a qué? A jugar, ¿cierto? Yo voy a jugar, ¿cierto? ¿Y qué voy a jugar? Soccer, es decir, fútbol. ¿Y cuándo? Mañana. ¿Ok? I am going to play soccer tomorrow. Ahora, si quiero hablar de forma negativa, si ya yo no voy a hacer eso, yo voy a decir esto. I am, y aquí, justo aquí, voy a colocar la partícula not. ¿Ok? Not. Ahí lo tenemos. I am not going to play soccer tomorrow. Quiere decir que yo no voy a jugar fútbol mañana. Y si lo que quiero es preguntar, en este caso pregunto, colocando el verbo to be delante,
encabezando la pregunta y luego entonces coloco el sujeto. En este caso sería, Am I going to play soccer tomorrow? ¿Ok? Am I going to play soccer tomorrow? Esas son las tres estructuras básicas que se utilizan en futuro simple. ¿Ok? Existe un futuro conformado por un auxiliar que se llama will, pero eso lo vamos a tocar más adelante. Quiero enfocarme más que todo en este, que es un poquito más complejo, ¿ok? Y luego nos enfocaremos en el futuro conformado por will. Bien, veamos las preguntas. Así como vimos en la clase pasada con el presente continuo, existen preguntas que se responden con sí o se responden con no, ¿cierto? Me dan ese chance de responder sí o no. Una de esas preguntas puede ser, ¿Are you going to dance next weekend? ¿Tú vas a bailar el próximo fin de semana? Y aquí traigo otra palabrita clave para hablar en futuro. La palabrita next. Si yo quiero decir el próximo o la próxima, yo voy a utilizar la palabra next. Next weekend, el próximo fin de semana. Next week, en la próxima semana. Next Monday, el próximo lunes. Next time, la próxima vez, ¿cierto? Entonces, no se le olvide la palabrita next, ¿ok? El próximo o la próxima. Y aquí, como siempre, arrancamos con nuestro verbo to be, ¿cierto? El verbo to be debe encabezar la pregunta de sí o no. ¿Tú vas a bailar el próximo fin de semana? Me da chance de responder sí o me da chance de responder no. Si la respuesta es sí, entonces todo esto debe ser una oración afirmativa. Sujeto, verbo to be, más el going to, más el verbo como tal, que me están pidiendo acá, y el complemento de tiempo en futuro. Sería, yes, I am going to dance next weekend. De igual forma, si mi respuesta es negativa, entonces estaríamos estructurando una oración negativa. ¿Okay? Si mi respuesta es negativa, entonces estaríamos estructurando una oración negativa. Y la oración negativa simplemente se le coloca, a la oración negativa simplemente se le coloca el not, la partícula not, justo después del verbo to be. Así nos queda nuestra oración negativa. ¿Vale? Another example. Is Teresa going to work next Monday? ¿Teresa va a trabajar el próximo lunes? Respondemos sí. O si Teresa no va a hacerlo, respondemos no. Empecemos por el sí. Una oración afirmativa. Yes, she is going to work next Monday. O podemos hacerlo cortico. Yes, she is. ¿Vale? Pero si Teresa no va a trabajar el lunes sino el martes, por ejemplo, entonces decimos no, she is not. La partícula not justo después del verbo to be. ¿Ok? No, she is not going to work next Monday. No, ella no va a trabajar el próximo lunes. Le dio pereza. ¿Ok? Y la respuesta corta sería no, she isn't. Por último, tenemos las preguntas que no ameritan un sí o un no como respuesta. Estas son las llamadas WH questions. Las preguntas tipo WH son todas estas palabritas que tenemos acá. What, where, when, who, how, etcétera, etcétera, etcétera. Tomemos un ejemplo. Tomemos a what, que se parece mucho a la que tenemos acá, ¿cierto? What are you going to do tomorrow? ¿Cierto? ¿Qué vas a hacer mañana? Aquí tenemos el verbo hacer. Teacher, no habíamos dicho que ese hacer era un auxiliar que no traducía nada, ¿qué tal? Y se colocaba delante de la pregunta. Resulta que este es un gemelito. Este es el gemelo de ese auxiliar, pero este sí se llama verbo. ¿Ok? Y tiene un significado
y su significado es hacer. Entonces, ¿qué vas a hacer mañana? Perdón, ¿qué vas a hacer mañana? Y acá preguntamos, ¿qué vas a hacer? O ¿qué vas a beber? Miren que aquí ya no sería el do, sino drink. Entonces aquí sería, ¿qué vas a beber mañana? Respuesta. No digo, sí, yo voy a beber tal cosa. No, yo debo decir, yo voy a beber tal cosa. Sin decir sí o no. ¿Ves? I am going to drink a cup of tea. Eso es lo que yo voy a hacer. Voy a beber una taza de té, ¿cierto? Otra pregunta. What is he going to do tomorrow? ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer él mañana? ¿Ok? Notemos aquí que en vez de you colocamos he y entonces ya no sería are, sino is. ¿Por qué? Porque is sería la conjugación para he y are sería la conjugación del verbo to be para you. ¿Cierto? Entonces aquí sería, ¿qué va a hacer él mañana? Una posible opción de respuesta podría ser, he is dancing vallenato music. Respondemos utilizando la estructura del presente continuo, que es totalmente posible. ¿Ok? O podemos utilizar la estructura que le acabo de enseñar y podemos decir, he is going to dance vallenato music. Él va a bailar vallenato mañana. ¿Ok? Entonces, colocamos el pronombre con el que me están preguntando, he, verbo to be conjugado con he, is going to, la partícula going to, y aquí el dance ya no va a llevar el ing, porque ya aquí el ing, el gerundio, lo lleva el going. ¿Okay? Ya dance va a quedar seguido de to solamente. Y el complemento, vallenato music. Podemos decir mañana o simplemente se deduce que es mañana. Bueno, y si les gustó este video, si les fue útil, denle like, compartan y déjenme en sus comentarios qué podemos mejorar, porque esa es la idea. Y si tienen alguna pregunta, pues también déjenla allí en la cajita de comentarios que con muchísimo gusto les estaremos respondiendo. Bye bye, have a nice weekend. See you.